Bienvenidos nuevamente a Escenarios. Hoy se encuentra con nosotros para compartir un pedacito de su historia de vida Cristian Ritondo, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el PRO y precandidato a jefe de gobierno de Cava. Muchísimas gracias, Cristian, por venir. No, gracias, Elina, por la invitación. Este es un programa distinto. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de un montón de cosas, pero vamos a comenzar hablando de cómo era Cristian chiquito. Que naciste en Mataderos. Nací en Mataderos y me crié en Mataderos. Como era como eran los barrios hace, yo tengo 48 años, era como eran los barrios hace 43, 42 años, donde los vecinos estaban en la calle, donde podías volver cuando atardecía a tu casa. Y no pasaba nada. No pasaba nada, la puerta estaba abierta, la plaza estaba a la vuelta, todavía había sectores que tenían calle de tierra, que la estaban construyendo. Con lo cual era divertido, tengo amigos todavía de esa época con los cuales sigo compartiendo, son amigos de la vida, que sigo compartiendo fiesta, cumpleaños de hijos ya, ¿no? Digo, sí, amigos de toda la vida. El barrio era como la gran familia, o sea, se conocían todos. Ahora sí. Uno tiene la sensación que no te conocés con algunos vecinos, pero no con todos. Ahí era como a puertas abiertas, era el kiosquero, el almacenero, don Juan, el del almacén, llamar a todos para ir a jugar al potrero después de las 5 de la tarde. Era una gran familia solidaria. Yo lo vengo repitiendo, me gustaría que Buenos Aires vuelva a recuperar esa cosa del sentido de la vecindad, del sentido de que si está en el almacén cerrado, sabes que no tenés problema, que al lado le puedes golpear a cualquier hora. Sí. Digo, pero es las tardecitas de verano donde toda la gente estaba afuera. Sí, claro. En mi barrio, tomando mate, digamos, los chicos aprendían a andar en bicicleta en la vereda. En la vereda, claro. No todos aprendíamos a andar en bicicleta en la vereda sin ningún problema. Hoy te tocan el timbre y te preocupás. Antes era tu vecina que te pedía arroz o harina porque le faltaba algo para lo que estaba haciendo y era absolutamente natural. Hoy te tocan el timbre y... Hoy es imposible pasar y ver alguna de las casas que yo conozco de la zona que no tenga rejas por todos lados, sistema de alarma o cuanta prevención con el tema de la seguridad, ¿no? Sí. Y se perdió eso de Buenos Aires, de la zona que yo me conozco, que es esa parte del suroeste, digamos, de la ciudad, donde, y es cierto que nos conocíamos todos a 10, 15 cuadras. Bueno, para Mataderos sigue siendo un fenómeno muy particular porque todavía conserva eso. Se desarrolla en la mayoría del barrio en casas bajas, todavía no, salvo en las avenidas no hay gran cantidad de edificios, los edificios son de 3 pisos, entonces la verdad es que el desarrollo todavía no es como un barrio pueblo, digo yo, ¿no? Donde todo el mundo se conoce. Y a lo mejor siguen viviendo los mismos o familiares de los mismos en esas casas, entonces no hubo tanta rotación, siguen siendo los mismos vecinos. Y muchos de los chicos que se casan quedan viviendo en el barrio. Lógicamente la inseguridad también ha expulsado a vivir en lugares más seguros, a vivir en complejos de edificios con seguridad, o el que pudo irse a un barrio cerrado, cerrado. Es un barrio donde se da una mezcla, pero que éramos todos iguales, porque vivían los hijos de los constructores, los de los dueños frigoríficos, con chicos que tenían tal vez menor nivel económico, pero eran todos iguales, había una paridad. Todos iguales, y aparte yo decía que en esa época, después cuando fui creciendo, ¿no? Lo que diferenciaba el que tenía era que capaz que a los 18, 19 años tenía un Peugeot 504, pero el que no tenía podía tener un Fiat 600, pero eso no nos diferenciaba tanto. ¿No? Digo, no es esa diferencia que hoy hay el que tiene y el que no tiene. Sí, podía haber una diferencia entre lo que te ponía uno y otro, un auto u otro, pero era más parejo, digamos. El que trabajaba, de última la veía, podía materializar. Claro, digo, y no era inalcanzable tener un auto, tal vez que no era pensar en un auto nuevo, capaz que era pensar en un auto usado. Y hice tanto mi primaria como mi secundaria en la zona. ¿Tenés una hermana más chica? Tuve una hermana, Livia, que tiene 44 años. Que también estuve en la zona. ¿Jugabas con ella? No, ¿era mujer o la tenías como de hermana chica textual? Vos sos bravo. Era la hermana chica, sin duda. Y aparte la cosa del barrio ella era la Ritondo, entonces con lo cual era una cosa, digamos, que era la hermana mía. No se tocaba. Las hermanas de los amigos es difícil, no se tocan. Eso, aparte había códigos y se respetaban. ¿Eras travieso? Contame. Sí, era de hacer lío en el colegio, era de hacer lío en el barrio.
Contame alguna anécdota. Hemos hecho muchas cosas. Que no se pueden contar en cámara. No, pero era... Hoy se perdió la tradición de la fogata de San Pedro y San Pablo, claro, ¿no? Digo, que se hacía en los barrios. Entonces ahí capaz que... Alguna macanita así. Y nos excedíamos en esa fogata y quemábamos los cables. Claro, en parte del barrio sin teléfono y sin luz. El pelotazo, capaz que había más picardía, ¿no? El pelotazo de jugar, las plazas, las casas de enfrente de la plaza, donde sabíamos que a tal hora no podíamos jugar, y algún pelotazo, algún vidrio que se rompía, alguna pelota que entraba en una casa, que saltábamos la pared y nos volvíamos ahí. Cosa que hoy si la harías, entras dentro de una casa y te pegan un tiro. Sí, hoy es inviable. Yo pienso en esa época era un reto, le tocaba al vecino el timbre de tu casa, decía lo que habías hecho, te retaban. No por supuesto había alguna suspensión de fecha, digo, había un par de días que no se podía ir. ¿Eran estrictos tus padres? Tu papá, bueno, ya no está, pero tu madre. No, sí, estricto en el buen sentido. Mi papá nunca me levantó la mano. Creo que una vez sola me pegó una patada en la cola en Mar del Plata, siendo chico, pero no, era estricto en el sentido... De la educación. A ver, yo creo que también eso cambió, ¿no? Digo, pues yo lo veo con mis hijos. La palabra de mi viejo era, nunca me había pegado, pero mi papá me decía algo y era lo que decía mi papá. Vos te la pasás dialogando, o eras hombre con tus hijos. Sí, y hacen lo que quieren, y tienen 7 y 10 años. Claro, bueno, ¿no? sí. Es distinto. Nosotros esto queremos convencerlos de los por qué sí y los por qué no. Antes papá decía no, se terminó y no se discutía. No, pero no se discutía. O sea, yo era más grande y el sábado no vas a bailar, y el sábado no iba a bailar. Claro. Después capaz que a último momento cedía, pero... ¿Quién era la que negociaba? Mamá, ¿no? Mamá siempre fue, digamos... La que negociaba. Sí, la que negociaba, y que capaz la que me... si tenía una nota mal o la citaban del colegio, le pedía que vos fuera ella, no mi papá, ¿no? Claro. ¿Y estudioso? Bueno, puede que fue ahí. No, a ver, nunca fui el mejor alumno, ni nunca fui de los peores alumnos. Sí, tal vez, digamos, tenía esa cuestión de liderazgo, porque era el capitán del equipo de fútbol, o porque si elegía al mejor compañero, era el mejor compañero. A ver, nunca me llevé más de 2 materias en el secundario, y en la primaria ya la vieja estaba encima, ¿no? Sí. O sea, no era, la verdad que en eso tuve a mi mamá atrás. La primaria, o sea, era la que hacía, había que hacer tareas y entonces me sentaba para que las haga, por más que quisiera o no quisiera. Sí. Digo, en eso es como que tuve a los viejos apoyando, y siempre lo que digo, me dio la libertad de pensar, de creer, de formarme como yo quisiera. Lo único que mi viejo siempre me decía, que lo comprendí con el tiempo, fue una discusión porque yo en la primaria quería ir a un colegio privado que iban amigos míos, ¿no? Y mi papá me decía que lo único que igualaba era el guardapolvo blanco. La verdad que tardé años en entender lo que me decía en esa época. Pero la verdad que... Hoy mirás para atrás. Hoy lo miro para atrás, y hoy tal vez lo que hay que achicar es la brecha entre la educación pública y la de gestión privada, ¿no? Porque creo que tiene que tener igualdad de oportunidades el hijo del adinerado o el más humilde en su formación. Sí, claramente. Y permitirle que a la hora de la salida, de la largada, por lo menos tengan capacidades de tener un vehículo igual. Sí, las mismas posibilidades frente al mismo a un trabajo. Y después el desarrollo individual o colectivo tengan que ser a partir del esfuerzo de uno y no de la cuna donde nació. No, sí, seguro. ¿Qué recordás que se hablaba en la mesa familiar? Se hablaba de trabajar todo. era obvio, que formarse y trabajar sin ser de familia de política, se hablaba mucho de política. En una época donde sí. Sí, en una época difícil, pues se hablaba siempre de política. O sea, y era una mezcla familiar donde había tíos de una cosa, tíos de otro, mis viejos de otro, digo. Pero se hablaba de política. Los hombres, básicamente los hombres, hablaban mucho de política o de cosas como está el país. Estaba instalado dentro de lo que era a lo mejor la comida, la cena, eso sí. La comida, la cena, los fines de semana siempre era comer con algún familiar, o teníamos quinta, o en la quinta. Después de más grande, la quinta que teníamos el fin de semana, nosotros la teníamos muy cerca porque era Parque del Bar, nosotros teníamos Mataderos, o sea, llegábamos en 10 minutos. Con lo cual, todos los sábados le copábamos la quinta, porque mi hijo los sábados estaba en la obra hasta pasado el mediodía, estaban las obras,
Y nosotros con un grupo muy grande de amigos nos íbamos, comíamos sábado y jugábamos fútbol todos los sábados. Ahí, sí. Inclusive, digo, como estábamos cerca, ya cuando teníamos más de 18 años, que teníamos autos, se iban. Capaz que a la noche, la parte de nosotros, como grupo de chicos, era en la plaza, que se la conoce como Plaza La Monito. De grande parábamos en la puerta del colegio de escuela, que es San Cosme y San Damián. Claro, o sea, sí. Los vecinos no se quejaban porque hacíamos ruido, lógicamente, porque nos quedamos hasta muy tarde. Pero, digamos, estábamos en la puerta de la iglesia, era nuestro lugar donde nos sentábamos, y estábamos hasta la hora donde nos vencía el cansancio y nos íbamos a dormir. Sí. Y en invierno, capaz que en la casa de alguno de nosotros, donde nos quedamos. ¿Cómo cambió todo, no? Sí. La verdad que, como, digamos, hay algunos valores o algunas, digamos, costumbres que tendríamos que volver para atrás. ¿Soñabas con ser político de chico? Esto de jugar... Sí. Vos sos leonino, ¿no? Sí. O sea... Leonino y Caballo de Fuego. Y Caballo de Fuego, leonino. Entonces los leoninos tienen mucho de la actuación, pero la política tiene mucho del poder comunicar. ¿Vos con qué soñabas cuando eras chico? ¿Cuáles eran tus referentes en el sentido de... Al principio, quería ser qué? Al principio, digamos, viste que en algún momento te empezás a preguntar qué querés ser cuando seas grande. O te lo pregunto, con lo cual te lo empezás a cuestionar. Sí. Y lo primero que yo quería hacer era veterinario. Te encantaban los animales. Los animales, y la verdad que quería ser veterinario. Después, en un nivel pedagógico que te decía que quería ser ingeniero agrónomo. Hasta que después me decidí que lo que tenía que estudiar era abogacía. Y sí, pues yo fui presidente de estudiante antes que comience la democracia. Empecé una militancia política antes que empiece la democracia, muy chico. ¿Y creés que tenía que ver estas conversaciones así como de que se hablaba de política por esto de la necesidad de que vuelva la democracia, te influyó? ¿O no tuvo que ver el ambiente familiar, sino algún referente en el colegio? ¿O te nació a vos? Había algo que me indignaba, ¿no? Digo, porque digo, hay que pensarlo cuando lo veía y en la edad que lo veía. Sí, por supuesto. Me dolía mucho la gente pobre. Me dolía mucho que haya pobreza. Y había otra característica de pobreza tal vez, pero era como que me dolía mucho. La cuestión de la injusticia o de la no posibilidad. Hubo una cosa que me quedó como muy grabada, para los que viven en esa zona se van a acordar. Yo tenía unos tíos míos que vivían en la calle Nogoyé y Avenida General Paz, justo en la esquina. Sí. Y como a 40 metros, 50, sobre General Paz, que ahora el terreno está vacío, era un terreno privado que habían montado una villa de emergencia. Y, digamos, 78, por ahí, no recuerdo bien el año, porque yo tenía más de 10 años, 12. Sí. Yo me acuerdo jugando con mi primo, ahí sobre el costado de la General Paz, donde nos piden que vayamos adentro, era la época del proceso, sí. Y veo a la gente como la saca, y de la forma que se la saca. Y capaz que eso me dolió mucho, porque había chicos más chicos que yo, y había llorar y mujer llorar y todo eso, me dio como una cosa que me marcó, no sé si fue lo que me marcó, pero sí me dio como una muy fuerte indignación. Bueno, desde el momento que lo estás recordando, viste que uno hace como esta memoria de cuando uno era chico y demás, y lo estás poniendo sobre relieve, y que hoy seas político, seguramente tuvo que ver esto, y tiene que ver esto, con esto de buscar la igualdad, o de buscar las mismas condiciones para los demás, o que haya las mismas posibilidades que decías recién, desde la educación, una vivienda digna, alimentación, las cosas fundamentales y básicas que necesita un ser humano para desarrollarse como persona, digamos. Sí. Esto debe haber tenido que ver, quizá no conscientemente, pero sí, porque es un registro de la niñez, algo que te marcó, digamos, y lo recordás como si fuera ayer, sobre todo como lo contás. Vamos a hacer un corte y cuando volvamos me vas a contar. Como decidiste estudiar Derecho, que todavía igual falta poco, ya falta poco. Y cómo llegaste hasta acá. No te vayas, que hay más escenarios. Atrasado, súper atrasado, adelantado, muy adelantado, de sorpresa, a cualquier hora, una vez al año, todos los días, no importa, qué bueno que viniste. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Lucas. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento.
Salió bien. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 470 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Bueno, estábamos hablando recién fuera de cámara. Digo, a mí me parece que esto de haber tenido haber estado en un momento donde estabas en el centro de estudiantes y demás, me digo que había una idea de que podía ser político. Quizá no la tenías tan clara, pero... No, pero ahí ya... Yo ya ahí tenía un sentido de ver la política, la podría ver bien o mal, pero yo tenía un sentido de ver la política. Sí. De ser protagonista esto de algún cambio, de algo vos sabés que una cosa que es algo increíble. Yo fui presidente del centro de estudiantes donde el vicepresidente es legislador con nosotros, que es Roberto Cuatro Manos. O sea digo, para que... Digo, algo hubo. O sea que hay un tiempo. Y también quién era secretario, quién fue presidenta después del centro de estudiantes, que no fuimos nosotros. Hoy, con el tiempo me reencontré con ella, que fue compañera, y es locutora y trabaja también con nosotros, digamos. Claro. Construyeron una realidad sin darse cuenta. Sí. Y la verdad que sí, a mí, digamos, a ver, uno le despierta la vocación de servicio. Entonces te decía de rebelarte contra esa injusticia, que eso es lo que veía cuando era más chico, pero digamos, lo que vos después empezaste a sentir era un sentido solidario, de vocación de servicio, de creer que con la política podías transformar las cosas. Fue una época que, digamos, la política se leía mucho. Claro. Sí. La política no era algo donde no se leía, que era por intuición. Se leía mucho. ¿Vos sentís que ahora no pasa? No, yo creo que hoy la mayoría de los chicos que se vuelcan, o jóvenes se vuelcan a la política, muchos vienen con algún tipo de formación universitaria y con pocos elementos de la política. ¿Cuál fue tu primer trabajo? A ver, básicamente yo, antes de vincularme a la política, en general siempre estuve vinculado con lo que hacía mi padre. Pero mi primer trabajo fue a los 16 años, 17, trabajaba de 5 a 7 en una librería a la vuelta de mi casa. Porque había que aprender a ganarse, o porque querías tener que te diga la verdad? No. Yo organizaba en la zona de Ramos Mejía fiestas, y en general las fiestas se hacían con los colegios secundarios. Sí. Entonces, no había nada mejor, conocí al dueño, que era Jorge Cabanas, muy chico, los conocía de mis padres y demás. Y un día Jorge me dijo, de 5 a 7 se le iba a una persona que tenía que estudiar y yo lo conocía. Entonces, si yo no lo cubría, es como no podía ir a la facultad, porque era un poco más grande que yo, ya tenía 18 años. Le dije, yo lo cubro, Jorge, entonces me encantaba, 6 a 7... Iban todas las chicas al barrio, iban todos. O sea, era algo divertido. Digo, no lo vivías como trabajo. No, la verdad que no, trabajo. Era lo social. Y aparte Jorge era un tipo bárbaro. Conocía a su familia, a sus hijos. Sí. Era del barrio todavía, conocía a mis padres, con lo cual eran 2 horas. Ese fue mi primer trabajo, digo, como trabajo. Después sí trabajaba con mi papá. Mi papá tenía... En ese momento una empresa que se llamaba Repuestos Rivadavia, Sociedad Anónima, que proveía máquinas viales, agrícolas y de reparaciones. Principalmente era proveedora del Estado provincial, con lo cual trabajaba con él, muy poco porque mi papá lo que quería era que estudiara. Claro. Y que en realidad trabajaba la mañana y un poquito más. También mi papá tenía... con concesionaria de autos, así que a veces iba, digo, capaz que en algunos pierdo el hilo de justo los años, pero todo esto ocurre entre los 16 y los 20 y pico de años. Sí. Pero tu padre quería que vos te focalizaras en estudios. Que mi hermana y yo estudiáramos. Claro. Mi hermana es psicólogo, psicopedagoga. Mi hermana sigue estudiando, hace máster, tiene 44 años y sigue estudiando mi hermana.
es en el estudio todo lo que yo no fui. No, bueno, viste que uno va compensando. Igual viste que acá las promesas se tienen que hacer en escenario. Ya Facundo Moyano dijo que iba a terminar la carrera, se lo prometió al padre, y vos seguramente en algún momento. Igual ahora estamos en un momento de mucho trabajo y pues te pusiste... No, este año me anoté en la Kennedy para ser alumno regular. Estoy viendo si puedo dar alguna libre. Pero la verdad que me anoté de alumno regular, fui 3 o 4 clases porque tenía que dar alguna, porque vengo de la universidad pública. Dije, bueno, me voy a poner con este compromiso, y entonces voy a ir y voy a 2 veces por semana y voy a estar. La verdad que después no lo puedo sostener el tiempo. Sí, porque la política te atrapa y además es un momento, hablamos fuera de cámara, quizá un momento de transición o de fin de ciclo en la política, donde creo que estamos todos como muy cansados por la demanda laboral y esto de tener que estar presente en cada cosa, ¿no? Bueno, la política te atrapó y finalmente dijiste, en algún momento dijiste, ¿esto es lo mío? No, ¿Esto me gusta? ¿Esto es lo que amo? Que el proceso, yo me identifico al peronismo y en el año 84 comienza un proceso del peronismo que es la renovación, que es lo más atractivo, ¿no? Aparecen jóvenes figuras, aparecen hombres nuevos, aparece algo mucho más atractivo y lógicamente, bueno, 84, 85 empiezo a trabajar con la renovación, muy chico, 18 años. Sí, acredito. Ahí tenemos una normalización del sector juvenil del peronismo, donde yo soy parte de la conducción con 19 años, en la ciudad de Buenos Aires. Después, ¿eras consciente de este liderazgo nato que tenías o lo pensaste a posteriori? ¿En ese momento te dabas cuenta que liderabas, o sea, como liderabas el centro de estudiantes en el colegio, acá? A ver, ya ahí sí, porque yo ya ahí era como que era el líder del grupo nuestro, ya empecé a liderar grupos dentro del peronismo en la ciudad, jóvenes. ¿Y te pesaba? ¿Lo vivías con responsabilidad? No, era una cosa natural para vos, era como algo normal, natural. Bueno, la vida te fue llevando. Básicamente, en lo político, seguía en esta cosa de vuelta ayudando siempre a mi viejo, ayudando, la verdad que no ayudando, viviendo un poco más de lo que hacía mi viejo, y después todo el proceso se acelera después del 87, viene el 89, y con 23 años fui subsecretario en el gobierno de la Ciudad de Juventud, ya es como un vuelque mucho más fuerte, aunque... mi padre sufre el primer cáncer que tuvo en el 99-2000, con lo cual ahí tuviste un quiebre, ¿no? Ahí dijiste tenés que agarrar la empresa familiar. ¿Qué te pasó? Ahí por lo menos tuve que cubrirle un tiempo, mientras fue la operación y demás, pues aparte se produce, mi mamá y mi papá, a los dos le encuentran cáncer con un año de diferencia, lo de mi mamá, gracias a Dios, fue un riñón, se lo sacaron y la vieja está bárbara, ahora está paseando por afuera. Y mi viejo fue la consecuencia que después fue el último, ¿no? Le entró y después nunca zafó. Y a partir de eso sí me tuve que involucrar un poco más, igual siempre llevaba la rienda, era muy difícil. Mi viejo era como todos los viejos, ¿no? Las cosas, lo que estaba bien hecho era lo que había hecho él, lo que estaba mal hecho es lo que me había agregado, pero seguro. Una buena relación con mucho cariño y con mucho respeto. Pero bueno, ahí me tuve que involucrar. Y hubo tiempo también trabajé un poco en la actividad privada en un proyecto que me había gustado en ese momento de Aguas Argentinas, que era la planta potabilizadora de la Ciudad de Buenos Aires. Pero digamos... Si no, estuvo la política siempre. Siempre tuvo política. A ver, fui subsecretario, fui director apenas asumimos, fui subsecretario al año, después fui presidente del Consejo Federal de Organismos Públicos de Juventud, estuve en el Instituto Nacional de Administración Pública, en la Cámara de Diputados. Sí, o sea, la verdad que como carrera, tenés una carrera brillante. Digo, ¿tomaste conciencia de eso? ¿Te pasaba naturalmente? ¿Lo buscabas? ¿O tenías esta capacidad de estar en el lugar? No, a ver, yo cuento el 2001. El 2001 estaba en el Banco Río de Caseros, que era donde le liquidábamos los sueldos o le pagábamos a los empleados de obra. En la obra se trabaja, o le pagan los viernes, le pagan cada 15 días. En las obras no se pagan en general mensual. Hay como una cuestión de quincena. Imposible sacar la plata del banco para pagar lo que le pasaba al resto de los mortales. Entonces, yo estaba en el banco, estábamos hablando con el gerente de cuentas y diciéndole la problemática que teníamos. Bueno, había que ir a la obra y decirle que cada uno saque una tarjeta y todo esto de la Argentina increíble. Cuando me llaman por celular en ese momento y me dice, te paso con el presidente. Estaba asumiendo Ramón Puertas, y por eso te digo que no hay que lo busca. Entonces me pasan y Ramón me dice,
me pasa que en ese momento fue ministro de Interior, que fue Miguel Ángel Toma, me pasa y me dice, tenés que venir a dar una mano. Y yo siempre lo cuento porque fue gracioso, porque el televisor estaba sin audio, había un televisor colgado sin audio ahí en la recepción del banco, que era el primer piso. Entonces se lo mostraba mientras hablaba prácticamente, había una imagen y se reiteraba de Puerta que iba a Casa de Gobierno, que salía del Senado y que se dirigía en el auto. Entonces yo pienso que desde el día de hoy que el Ejecutivo de Cuentas habrá pensado, este tipo no sabe qué hacer para sacarme la plata. Me tiró con el presidente. Y la verdad que de ahí me fui a Casa de Gobierno y fue ese 21 de diciembre que asumí y bueno, ocupé el cargo de viceministro del Interior desde ese día hasta el 25 de mayo de 2003. Sí. Nosotros ya habíamos tomado la decisión de hacer un frente con Mauricio Macri, que se llamó Compromiso con el Cambio, capaz que las dos caras más visibles de eso fuimos Diego Santilli y yo. Sí, sí. A partir de ese proceso nos incorporamos a una forma de entender y hoy la verdad que nos sentimos muy cómodos, orgullosos de haber construido lo que construimos con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, de ser la plataforma más plural de la Argentina, y lo estamos tratando de repetir. Y vamos por más. Estamos cerrando el programa. Cristian, precandidato a jefe de gobierno de Cava, ¿por qué? Contame. Porque creo que, quiero ser heredero de la gestión de Mauricio, creo que hicimos una excelente gestión y es difícil en la gestión dar más, pero creo que hay políticas por mi impronta que quisiera profundizar. Hay temas antes, hablábamos, yo sueño con la ciudad de Buenos Aires donde... Con volver a la seguridad, a caminar, a que los chicos anden lo que no tengan miedo son los que vecinos, y no lo digo como los vecinos no tengan que tener miedo, el trabajador, el honesto, que esté en la casa, que tenga miedo que va a delinquir. Sí, que no demos 20 el que está con la moto esperando una oportunidad para robar, el que está esperando que la abuela venga a cobrar la jubilación, ese tenga miedo. Que no tengan miedo los porteños. Y la verdad, quiero trabajar muy fuerte en esto y quiero trabajar también muy fuerte en la urbanización de villas. Me parece que nosotros empezamos en volumen, es un trabajo complejo, complicado, más, pero creo que hay que avanzar fuertemente en la complejidad de urbanización de la villa, que es que el Estado presente, y yo siempre lo señalo porque no debe haber muchos lugares en el mundo donde el GPS te dice cuidado, lugar peligroso. Lugar peligroso. Entonces, bueno, eso sí creo, y para finalizar, que tiene que ver con esa imagen de la niñez, cuando veías que esas personas que no tenían las posibilidades se las llevaban, parece que tiene que ver con eso seguramente, esto de trabajar y darle a esas personas que también muchos se esfuerzan y mucho para lograr objetivos, una vivienda y un lugar digno. Y son muchas veces los que más sufren la inseguridad, se lo prejuzga y creo que muchas veces son los que le roban las herramientas cuando salen a trabajar, que es su mano de obra elemental. Sí, lo único que tiene. Cristian, un placer, me quedó cortísimo el programa. Bueno, quizás hicimos Cristian Ritondo 2, que estás casado y 2 hijos maravillosos, seguro. Lo tenemos que decir. 2 hijos bárbaros. Por supuesto, aparte hay que volver a casa y hay que terminar la facultad. No ahora que estamos en campaña, vamos viendo, pero eso seguro lo vamos a hacer. Bueno, un placer haberte muchas tenido. Gracias, Muchísimas gracias por venir a Escenarios y a compartir un pedacito de tu historia. Gracias. Usted ya sabe, la cita es aquí todos los martes a las 18 horas y como le digo siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado.